Hola niños y niñas y todos los que estén viendo este video, los saludo con mucho cariño en el nombre del Señor. Espero que ya estén cómodos, listos, dispuestos para escuchar esta clase, que estén bien preparados para poder recibir lo que el Señor quiere enseñarnos por medio de su palabra y de su vida aquí en la tierra en este día domingo. Vamos a leer Mateo 18 todavía, ahora el versículo 21 en adelante. Luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? 22. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias porque tú nos has perdonado. No 7 veces, no solamente 70 veces 7, sino cada una de las veces que pecamos contra ti, cada una de las veces que necesitamos recibir tu perdón y tu misericordia, tú estás ahí para recibirnos. Gracias, Señor mío, porque nos levantas cada vez que lo necesitamos. Así ha sido, así es y así será. Bendice nuestro entendimiento y abre nuestros corazones para recibir tu enseñanza el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿O cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Dicen otras versiones. O a mi prójimo. Hemos hablado ya bastantes veces, creo, acerca del perdón, en diferentes contextos. La última vez que yo recuerdo fue en septiembre, en una clase llamada Perdón, Humildad y Gratitud. En esa ocasión, Ezequiel nos dijo dos palabras en griego que significan perdonar, o perdón, y una de ellas era afiemi. Y dijimos esa vez que perdonar podemos traducirlo literalmente como dejar ir. Esa vez hablábamos de una mujer que ungió a Jesús cuando estaba en la casa de un fariseo, que ella se sentía agradecida y se había humillado porque reconocía que era pecadora y que el Señor la había perdonado, y que el fariseo, por otro lado, no se reconocía pecador, no era humilde, por lo tanto no era agradecido, porque no sentía que se le hubieran perdonado pecados porque pensaba que no tenía ninguno, aunque sí tenía, por supuesto. Y Jesús le dijo a esa mujer: tus pecados son perdonados, o tus pecados son dejados ir. Y la palabra que usamos esa vez es la misma que se usa en esta ocasión. ¿Cuántas veces debo dejar ir a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Preguntó Pedro. Dejar ir. Pero lo que hablábamos esa vez era acerca de mi relación con Dios. Solamente el Señor y yo. Cómo me siento hacia su forma de ser. Cómo se sentía el fariseo, cómo se sentía esa mujer, cómo debemos sentirnos nosotros. El Señor deja ir mis pecados, el Señor deja ir mi maldad, perdona mi iniquidad. Pero aquí Pedro no está preguntando: Señor, ¿cuántas veces me vas a perdonar? Señor, ¿cuántas veces puedo llegar a pecar sin que se acabe tu paciencia y siguiendo con la posibilidad de recibir tu misericordia? Está preguntando: ¿cuántas veces debo yo perdonar a otra persona igual a mí? ¿Cuántas veces nos va a perdonar Dios? Lo dijimos mientras orábamos. Todas las veces que sean necesarias. Pero ¿cuántas debo perdonar yo? Porque el perdón de Dios es súper necesario. El perdón de Dios me da salvación. El perdón de Dios me da tranquilidad. Pero si yo perdono a otro, ¿qué gana esa persona? ¿Acaso gana el cielo porque yo, un humano, la perdoné? ¿Acaso si yo la perdono porque me hizo daño, se van todos sus pecados? ¿Cuántas veces debo perdonar yo a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Y el Señor le responde: no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Obviamente ese no es un número que tengamos que contar, ni siquiera importa cuánto es 7 por 70, porque no es que vayamos a estar contando sobre cada persona: a ver, me fallaste una vez, me fallaste otra vez, me fallaste otra vez, ya se te están acabando los perdones, sino que es un número bastante grande. Y parece que a Pedro le pareció muy, muy grande, considerando que preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar a alguien? ¿7? Así como: oh, 7, bastante. ¿Qué perdonador es este Pedro que perdona 7 veces a las personas? Cuando somos pequeños quizá nos parece un número grande. Quizá nos cuesta contar hasta 10. En chino yo puedo contar hasta 10 y no paso de ahí. Y en chino me parece un número bastante grande porque no sé más. Pero Pedro era un hombre grande, era un hombre adulto de 30 y tantos años. 7 veces no era un número tan alto como para decir: vaya, qué perdonador es este Pedro. No, no solo 7. ¿A ti te parece un número grande, Pedro?
pero no solo 7, sino 70 veces 7. O sea, quizá ni siquiera va a poder llegar a contar hasta ese número. Es una hipótesis, una suposición nada más. Y le dice eso, tú tienes que perdonar 70 veces 7 a quien te haga daño. Y luego se pone Jesús a contar una parábola. Dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Eso es un buen resumen de la clase que les mencionaba, esa que tuvimos en septiembre. Es un buen resumen y una buena explicación de la pregunta que no hizo Pedro en esta ocasión. ¿Cuántas veces me vas a perdonar? O ¿vas a tener misericordia cuando yo tenga una deuda? Porque esa es otra palabra clave. Tenemos afiemi, que significa perdonar, pero también tenemos la palabra ofeilo, u ofeiletes, no filetes, que quiere decir deuda o deber, o culpable, la segunda palabra que dije. Porque decimos, perdóname, te perdono, cuántas veces perdonamos, y hemos mencionado muchas veces esa palabra, pero ¿perdonar de qué? Sabemos que son los pecados, pero podemos compararlos con una deuda, como este hombre que debía millones de monedas de plata. Y bien, Jesús resume la clase que les mencioné, diciendo que este rey sintió lástima o sintió compasión por el esclavo y le perdonó la deuda. Dejó ir su deuda. Así se comporta Dios con nosotros. Lo veíamos esa vez. Tenemos una deuda, le suplicamos a Dios humildemente y Él nos libera, nos perdona. Pero con la segunda parte responde la pregunta de Pedro. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. 1.000.000, miles. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Y ahí va un poco el tema. Quizá Pedro tuviera un conocido que lo ofendió o que le hizo daño 7 veces. Y lo perdonó las 7 veces. Y le hizo daño este hombre una 8ª vez. Y dijo, no, ya tengo la cuota, 7. Está listo tu cantidad de perdones. Así que te exijo ahora que me pagues. Dije Pedro por lo que podía estar imaginando cuando preguntó por ese número específico. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Lo mismo que le había dicho este esclavo al rey. Ten paciencia y yo te voy a pagar. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Este hombre no estaba dispuesto a perdonar más. Quizá no era el caso específico de Pedro que inventé recién. Quizá ni siquiera lo perdonó 7 veces, quizá no lo perdonó ni una sola. Quizá esta era la primera deuda que no había pagado y no le tuvo compasión, sino que lo mandó a arrestar hasta que pudiera pagar la deuda. Y cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey mandó llamar al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. No si se niegan a perdonar 70 veces 7, sino si se niegan a perdonar un número indefinido e ilimitado de veces. Dios nos perdona cuando le suplicamos, cuando nos humillamos y le rogamos que deje ir nuestra deuda, que deje ir nuestro pecado y nuestra maldad.
Y eso es lo mismo que deberíamos hacer nosotros cuando alguien nos ofende. Si es cierto que mi perdón por otra persona o hacia otra persona no le va a dar el cielo, si es cierto que mi perdón humano hacia otra persona no va a limpiarlo de sus pecados, pero aún así tenemos que imitar a Dios. Y si es cierto que mi perdón no le da el cielo a otro, entonces la cosa es todavía más terrible, porque este esclavo le debía al rey millones de monedas de plata, mientras que el coesclavo o cosiervo o cualquier nombre que le quieran poner, le debía a su compañero miles. Millones, ustedes sabrán, es mucho más que miles. Y de la misma forma es con Dios. Dios no nos perdona una cosa chiquitita. Dios nos perdona una cosa tremenda, que es el pecado. Nos perdona aquello que nos debería llevar directo al infierno, aquello que nos debería llevar directo a la muerte. ¿Nosotros qué tenemos por perdonar? Cosas probablemente intrascendentes, probablemente si nos ponemos a pensar desde una cosmovisión, eh, viendo todas las cosas que han pasado en el mundo a lo largo de la existencia, quizás nosotros tenemos que perdonar cosas que no significan nada. Ni siquiera si son millones de pesos. Ni siquiera si, y esto es bien fuerte, ni siquiera si matan a un familiar nuestro. Eso es muy pequeño comparado con lo que Dios nos ha perdonado. Porque si nos ponemos a pensar, nosotros, por nuestra causa, Jesús, el hombre más justo y perfecto del mundo, fue muerto, fue sacrificado. Entonces Dios nos perdona una gran deuda, el pecado, la maldad. Nosotros tenemos que ser capaces también de perdonar cosas pequeñas, porque nada de lo que ocurre en este mundo físico es lo suficientemente grande como para compararse con esa gran deuda que nos perdonó el Señor. La parte del final es lo importante. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. No es un castigo, no es una amenaza, es lógica. Nos gusta que nos den regalos en nuestro cumpleaños, pero cuando alguien más está de cumpleaños no le damos nada. Nos gusta que nos saluden en la calle, pero si no me saludan primero yo no saludo. Eso es bastante hipócrita, es bastante feo. Esperamos que se nos dé algo, como este esclavo que esperaba perdón del rey y lo recibió, pero cuando alguien más esperó perdón de él, no lo dio. No es un castigo que el Señor no nos perdone si no perdonamos a otros. Es simple lógica. Si el Señor, y esto tiene un doble sentido. Primero vamos a ver el Padre Nuestro que dice en una parte, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto tiene un doble sentido. Por un lado, Dios nos perdona. Por otro, nosotros tenemos que perdonar. ¿Cuál viene primero? ¿El huevo o la gallina? En este caso, es un ciclo sin fin. Como Dios nos perdona, nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar para que Dios nos perdone. Es un círculo vicioso. Perdonamos, aquí se le está diciendo al Señor, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Le estoy diciendo yo al Señor, Señor, yo perdono, por favor perdóname tú también. Y se le está diciendo al Señor, Señor, perdóname y yo puedo también entregar perdón a otros. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? No solo 7, sino hasta 70 veces 7. Y Pedro pudo haber hecho otra pregunta más. Señor, ¿y en qué ocasiones tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuando es hasta 7 monedas de plata? No, no solo 7 monedas de plata, sino 70 veces 7 monedas de plata. Porque no solamente se trata de cantidad de veces de perdonar, que ya dijimos el número es irrelevante, tiene que ser infinito, tenemos que estar dispuestos a perdonar siempre, y también tenemos que estar dispuestos a perdonar todo. ¿Cuántas veces? Irrelevante. Todas las veces. ¿Qué cosas? Irrelevante. Todas las cosas. Porque el Señor nos perdona todas las cosas. Nosotros hagamos lo mismo. Pequé hoy, le pedí perdón al Señor, me perdona. Pequé ayer también, y me perdonó hoy,
pequé antes de ayer y antes de ayer y me sigue perdonando. Y no solamente conmigo, sino con todo el mundo. Imaginemos que hay una persona, este rey, que no solamente le prestó a uno de sus esclavos dinero, sino que le prestó a todos sus esclavos, o mejor, le prestó a toda la ciudad, mejor, todo el país, no, todo el continente, no. Le prestó a todo el mundo dinero, se lo prestó a todo el mundo, y ninguno en todo el mundo tiene para pagar. Asimismo es Dios. Todos le debemos, todos somos pecadores, y ninguno de nosotros es suficiente para pagar esa deuda, y Él nos perdona. A todo el mundo le perdona. Y a mí me hace daño una persona y no soy capaz de perdonar. Y a mí me mira feo una persona y no soy capaz de perdonarla. Y a mí me debe 100 pesos una persona y se los cobro, y se los cobro, y se los cobro. Nada de lo que nos deban, nada de lo que nos ofenda, nada de nada se compara con lo que nosotros le debemos a Dios, con lo que nosotros hemos hecho para ofender a Dios. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú nos perdonas. Ya lo decíamos al principio. Tú nos perdonas, Señor mío, siempre que vamos con humildad y arrepentimiento a tu presencia, pidiéndote que nos limpies. Y te pedimos en esta hora, límpianos. Límpianos de nuestros pecados, de nuestra maldad, de decir mentiras, de decir groserías. Límpianos, Señor mío, de nuestros malos pensamientos. Y límpianos de ser unos hipócritas que no son capaces de perdonar a otros cuando recibieron tu perdón. Ayúdanos, Señor mío, a perdonar, porque tú nos perdonas. Y perdónanos, Señor mío, porque tú haces que podamos perdonar. Te ruego en el nombre de Jesús que nos bendigas. Te ruego que haya quedado todo claro. Te ruego que cambies nuestra actitud. Que cambies nuestra actitud para que podamos ser como tú. Y para que podamos recibir todo aquello bueno y maravilloso que has prometido para nosotros. No sea que tengamos una actitud vil y que nos impida acercarnos a ti. Y que nos impida recibir tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén.